Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Virginia's Marimba Stories. Como os prometí, hoy os traigo un vídeo sobre cómo se hacen las marimbas. Para entender mejor cómo se hacen estos instrumentos, hoy me voy a basar en los diferentes métodos de construcción de dos de las marimbas más conocidas en todo el mundo, la marimba chiapaneca y la marimba que conocemos como marimba industrial. Bueno, para quien no lo sepa, las marimbas chiapanecas son las marimbas que se construyen en el estado de Chiapas, en México. Estas marimbas se dividen en 4 secciones: láminas, resonadores, mueble y membrana. El teclado está formado con el conjunto de todas las láminas, las cuales por lo general se hacen utilizando madera de palo rosa, de hormiguillo o de padú. En el caso de las marimbas chiapanecas, por ejemplo, la madera que se suele utilizar es la de hormiguillo. Y esta madera, antes de convertirse en las láminas, tiene que pasar por unos procesos muy rigurosos. Primero, la madera tiene que pasar por un proceso de secado de unos 2 años. Esto se hace porque dependiendo del agua que haya dentro de la madera, esta sonará más o menos. Los resonadores, que son los tubos que hay debajo de cada lámina, tienen la función de ayudar a proyectar aún más el sonido. Estos resonadores suelen estar hechos con madera de cedro o de ciprés. Por lo que tanto las láminas como los resonadores se construyen con maderas diferentes es porque no necesitan las mismas características. Las características acústicas de la madera son dos: la densidad y la elasticidad. La densidad es el volumen de material que hay en cada gramo de madera, mientras que la elasticidad es la facilidad que tiene esta para comprimirse. En la siguiente imagen podemos ver las diferencias entre densidad y elasticidad de las maderas que se utilizan tanto para construir las láminas como los resonadores. Si nos damos cuenta, existe una relación entre ellas, ya que cuanta más densidad tengan, más elasticidad suelen tener. Otra característica muy importante de la madera que se utiliza para las láminas es la dureza de esta madera y la facilidad que tiene de soportar impactos. Este último requisito es el que hace que sea tan difícil encontrar buena madera para las láminas, ya que la mayoría de los árboles que tienen una madera muy resistente crecen en Mesoamérica, en las regiones de Honduras, Guatemala y Belice. Otro dato interesante es que los resonadores también se afinan. Además, dentro de estos resonadores aparece el siguiente elemento más importante de las marimbas chiapanecas: la membrana. Esta membrana se coloca en el extremo inferior de cada resonador, y al contrario que ocurría con el macbilo, por ejemplo, la membrana de las marimbas chiapanecas está hecha con tripas de cerdo procesadas. Finalmente, para que todo se pueda sostener, pasaríamos al último elemento, que es el mueble, el cual se suele hacer con madera de cedro. Referente a las marimbas chiapanecas, hay una familia que lleva más de un siglo dedicándose a la construcción de estas marimbas, la familia Nandayapa. Los Nandayapa, originales de Chiapa de Corzo, son una familia de carpinteros que llevan construyendo marimbas desde 1917 gracias a Norberto Nandayapa. Norberto tuvo 2 hijos, Ceferino y Alejandrino. Ceferino llegó a ser el marimbista más reconocido en todo México, y el segundo, Alejandrino, fue el que heredó el oficio de construir marimbas. Tras el fallecimiento en 1994 de Alejandrino, sus hijos fueron los que heredaron este oficio. Hoy en día, las marimbas chiapanecas construidas por la familia Nandayapa tienen un grandísimo prestigio tanto nacional como internacional y son tocadas por todo el mundo. Para poder saber un poquito más sobre estas marimbas, he tenido el placer de entrevistar a Javier Nandayapa, integrante de la 3ª generación de esta familia y un grandísimo marimbista a nivel internacional. ¿Cómo organizáis los distintos trabajos de cara a la construcción de las marimbas? El tiempo de mi abuelo, de mi tío, ellos se tomaban el trabajo muy dedicado, 1 mes más o menos por hacer un instrumento, una marimba grande. Cuidaban mucho el secado de la madera, ¿no? Había diferentes procesos. Por ejemplo, el abuelo la secaba cerca de un horno, o sea, enrollaban los tablones de madera. Ya el otro proceso era el que tenía mi tío, Alejandrino, que es dejarla al sol, un proceso de secado de 1 año, ¿no? Entonces, bueno, tienen que tener un stock bastante grande de madera para ir produciendo. Y ya en el caso de mis primos, madera pues ya la compran seca. Entonces, bueno, acá van siguiendo ya lo que le llamamos las plantillas, ¿no? Entonces eso permite que los otros trabajadores pues simplemente se alinean a los patrones ya establecidos y solo van continuando en serie, por así decirlo. Por ejemplo, una de las cosas tan características de la marimba chiapaneca es la membrana que se incluye al final de los resonadores. ¿Esa membrana estuvo ahí desde el comienzo? ¿Siempre se hacía de esa manera o es algo que también ha ido evolucionando con la construcción? Se cree que sí, porque muchos investigadores ya han coincidido que tiene un origen africano. Entonces hay relación con varios instrumentos de África. Entonces se sabe que esos instrumentos en África se usaban calabazos secos como resonadores
y con un orificio que allá se le insertaba una tela de araña que produce esa misma vibración tan característica. Y en América se sustituyó por una membrana del intestino de puerco. Desde que llega la madera seca hasta que se convierte en el juego de láminas, una de las principales cosas a tener en cuenta es evidentemente que cada lámina esté bien afinada. Pero ¿hay algo más que tengan en cuenta? Los constructores viejos decían que bueno, el corte también del árbol se tenía que hacer en algún tiempo. Algunos hablaban inclusive de noches de luna llena, ¿no? Donde se hacía el corte de la madera. Para muchos era muy importante la veta de la madera, pero obviamente pues son diferentes procesos de los diferentes constructores. Antes se seleccionaba, digamos, el árbol, ¿no? Buscaban árboles que fueran realmente ya muy viejos. La madera que se utiliza principalmente para las marimbas chiapanecas es el hormiguillo. Desafortunadamente los árboles jóvenes no retienen todo tiempo la afinación. Entonces es una característica así que buscamos que se pueda conseguir el hormiguillo negro, que desafortunadamente pues ya escasea, ¿no? Con tanta deforestación. Esto hace que las maderas actuales pues ya son árboles más jóvenes y que no tienen la misma calidad. Cuando vemos la parte debajo de las teclas que tiene como una curvatura, se debe de desgastar esa parte para que la tecla tenga cierta vibración. Y esa curvatura, digamos, hay un proceso de que la afinación baja una cuarta justa. Entonces, digamos, si el constructor decide, ok, esta tecla va a ser un do, cuando tiene la barra completa, más o menos la afinación va a estar en un fa agudo, y de ahí se comienza a escarbar y va bajando la afinación hasta llegar al do. Entonces, digamos, siguiendo esa misma regla, cuando la marimba se llega a desafinar y en el caso de que se suba de tono, uno va a tomar la tecla y por la parte de abajo se va a desgastar para hacer que baje la afinación hasta encontrar la nota deseada. Ahora, ¿qué sucede al inverso? Si la tecla se bajó de tono, vamos a ir hacia los extremos de la tecla. En los extremos vamos a desgastar la parte de abajo para que suba la afinación. Pero subirlas cuesta más trabajo. Últimamente cada vez hay menos hormiguillo y mucha gente dice que puede que en un futuro haya un problema de que nos quedemos sin ese tipo de madera para poder fabricar marimbas. ¿Ustedes han estado experimentando con algún otro tipo de madera para las láminas? Sí, en Chiapas la más común se llama granadillo. Si le preguntas a mis primos en Chiapas, ellos dicen que no hay carencia de hormiguillo. Afortunadamente hace unos años se logró la protección de que la madera se usara solo para marimbas. Ellos dicen que no hay escasez. Yo siento que más bien lo que hay escasez es de árboles viejos, ¿no? Ahora mismo estoy prácticamente segura de que sabrías construir tu propia marimba, ¿verdad? Pero aún así, como se puede apreciar a simple vista, hay muchísimas diferencias entre la marimba chiapaneca y la marimba industrial. La primera diferencia que se puede percibir es que estas marimbas no tienen membrana. Por lo tanto, se pierde ese sonido de zumbido tan característico de las marimbas chiapanecas. La segunda diferencia serían los resonadores, que ya no están hechos de madera, al igual que ocurre con el mueble, que es una mezcla entre madera maciza de haya europea y aluminio. Referente al teclado, la madera con la que se construyen las láminas deja de ser el hormiguillo y pasa a ser el palo rosa. Para que esta madera sea de la mayor calidad posible, solamente se talan árboles que tengan entre 200 y 400 años. Aún así, la calidad que se busca es tan alta que no solamente vale que la madera tenga más de 200 años, sino que también importa su sonido primo. La mejor madera que se puede conseguir para las láminas es la que resuena incluso en su forma de materia prima, y esta es la madera que se elige. También hay varios trucos para que las láminas estén hechas con la mejor madera posible. Por ejemplo, que la madera se tale a lo largo del árbol, que las vetas estén colocadas verticalmente o que exista una simetría a cada lado de la veta. Una vez que las láminas ya han sido recortadas, llegamos al proceso más difícil de todos, la afinación. La afinación del teclado se hace mediante un proceso muy delicado en el cual se tiene en cuenta el tono principal de la lámina así como los armónicos. Una vez que las láminas están bien afinadas, se dejan reposar durante un mes para que el sonido tome forma. Luego, aunque las láminas ya están afinadas, sale el color del sonido. Este color puede ser duro, suave, brillante u oscuro. Esto es algo muy importante a tener en cuenta, ya que todas las láminas que formen un teclado deben tener las mismas características sonoras. Si no, dará la sensación de que algo no funciona. De hecho, eso es algo también muy importante a tener en cuenta cuando se nos rompe una lámina de nuestro teclado. No solamente porque haya que cambiarla por una lámina que tenga más o menos las mismas características sonoras que nuestro anterior teclado, sino también porque conforme vamos tocando nuestra marimba, el sonido se abre
y si luego cambias una lámina, tienes que estar muy pendiente de equilibrar el sonido de esa nueva lámina con las antiguas. Otro dato interesante es que, al igual que pasa con los instrumentos de cuerda, como los violines o los chelos, la marimba, cuanto más tiempo se ha estado tocando, siempre y cuando se cuide bien, mejor sonará. Y si esa marimba solamente la tocas tú, el timbre del instrumento irá evolucionando hasta convertirse en un sonido totalmente único. Actualmente existen muchas marcas que se dedican a la construcción de marimbas industriales, pero en la que yo me quiero fijar hoy es en Marimba One, una de las mejores marcas del mercado y de las más cotizadas. Esta marca fue creada y fundada por Ron Samuels. Ron Samuels era un estudiante de piano que un día, por los años 80, asistió a un concierto de marimbas de Zimbabue y desde ese momento se enamoró completamente de las marimbas. Desde entonces decidió comenzar a estudiar este instrumento y tras un año de estudios decidió comprarse su primera marimba, pero para su sorpresa todas eran muy caras. Entonces decidió comenzar a trabajar como carpintero y construirse su propia marimba. 9 meses más tarde ya tenía su primera marimba construida, pero el resultado fue tan malo que tuvo que volver a empezar desde cero. Tras un par de años mejorando sus marimbas y presentándolas en el PASIC, empezaron a llegar las compras de este instrumento y la fama que precede a esta gran marca. Ahora, para saber un poco más sobre Marimba One y sobre Ron Samuels, os dejaré una entrevista que tuve el placer de realizarle. How does Marimba One organize the different jobs that are needed to make a marimba? There's the keyboards, the bars, and there's the resonators, and then there's the frames. In the Marimba One shop or factory, we have those 3 different departments. And then when those are complete, then what we do is we bring them all together and we assemble the marimba, and then we play the marimba. Actually, every instrument we build, we set up and we play to make sure that it sounds really good. For the bars and all the work process they have until the wood becomes a keyboard, what are you looking for besides the bars being well-tuned? We have different voicing to the keyboards, different acoustic levels. One way we think about it, but not exclusively, is if we closed our eyes and we started listening to bars, we would want to match them musically to each other. It's like they're good friends with each other. And also visually, but really our priority is the musicality of the keyboard. Unfortunately, there will soon be supply problems for this type of wood. Is Marimba One trying other wood? Actually, we're introducing some educational marimbas. And those we use padauk. I really love wood and understanding wood, so the padauk that we're using is as hard as rosewood. Normally, padauk is much softer. Also, there's some other woods that I like from Central America, but basically our main project is we've developed a synthetic material. Like if your eyes were closed and you listen to it, it sounds like rosewood. So right now, we've been able to make this material in very, very small quantities. So in terms of like the environmental concerns of rosewood, it's definitely a big deal. That's why I'm looking for alternatives. Today, I would like also to start a section on my YouTube channel with this kind of interviews. Today, I have the first question for this section, and it's from Miguel Ángel Lorente from Valencia, and he would like to ask you, could the repair of broken bars be an alternative to reduce the use of rosewood? There's a few reasons that bars will break. Like for example, if you use a piece of rosewood in the very beginning that has a crack in it or a split, of course it's going to break. Typically, rosewood bars that break are the ones that have some like internal tension. You know, as a marimba player, you know that sometimes you'll play on a bar and the bar, it doesn't resonate fully and openly. That kind of bar sounds like it has an internal conflict. Do you know what I mean? And so like the bars that have internal conflicts, those are the ones that are going to crack first. The easy part is getting it in tune. The most difficult part is resolving those internal conflicts and getting the piece of wood to relax. The job of the marimba bar tuner is they're a problem solver. That's really what their job is. If you can solve the problems inside the bar is very, very difficult to crack. You know, it's much more durable. What could marimba and percussion players do to take care of our marimbas in the best possible way? That's a great question. So one thing to think about as a marimba player is that the marimba remembers every time it's struck with the mallet.
You always want to be very conscious and deliberate when you're playing your marimba. So one way to take care of the marimba is really to play it as musically and beautifully as you can. But in terms of like practical day-to-day things, so for example, if you have it next to a window, you should put the cover on the marimba. Also, it's important to not let it get too hot or too cold. Not a lot of time in the direct sun. What you or Marimba One have planned for the future? We're introducing some educational marimbas. And the whole idea is that with so many people who can't go to school and be in percussion studios, what I think of like people's marimbas that are much more affordable for people, but that still have really great sound. We're introducing initially 2 educational marimbas, and then over the next few months, we'll be bringing out some more educational marimbas. And those are our big plans right now. Y esto es todo. Espero que os haya parecido interesante y os haya gustado este vídeo. Muchísimas gracias tanto a Javier Nandayapa como a Ron Samuels por permitirme realizarles estas entrevistas. También muchísimas gracias a todos los que veis mis vídeos, os suscribís a mi canal, les dais a me gusta, los compartís, comentáis, así como a la gente que me apoyáis a través de PayPal o de Patreon. Recordad que si queréis apoyarme podéis hacerlo desde 2 euros al mes a través de mi página de Patreon, donde todas las semanas subo contenido exclusivo. Y eso es todo, nos vemos como siempre en mi próximo vídeo y voy a tomarme una cerveza a vuestra salud.